Palabras como ultrasonido, cirugía, biopsia, PSA, mamografía, entre otras, se encierran y están relacionadas con tres letras, CMP. Pero, ¿qué significan estas letras y por qué están incluidas estas palabras en estas tres letras? Pues bien, hoy vamos a hablar con el experto acerca de esto. Estamos con el doctor Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido con más de 42 años de experiencia. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Diana María, un placer. El placer es para mí volver a estar con usted en este set. Y bueno, como lo comentaba, que queremos hablar de esas tres letras, CMP. ¿Qué es el CMP? El CMP es el examen más completo que existe en todo el mundo. Ustedes no encontrarán en ninguna parte un examen que les incluya historia clínica completa, más completa que la de una clínica, examen físico con muchas adiciones, en especial el uso de ultrasonido POCUS, que es Point of Care Ultrasound, que se usa específicamente para examinar al paciente en el momento del examen físico, más examen con equipo de órganos de los sentidos, termocámara, electrocardiograma, un ecógrafo con traductores de todo tipo y fuera de eso, controles durante 4 meses. Además de la formulación que se le hace al paciente o recomendación de conducta. En ninguna parte hay algo tan grande. Por eso es el más completo, porque Sí. pues se indica que es el más completo que hay en la actualidad. Correcto. Por lo que nos acaba de mencionar. ¿Y en qué consiste este examen, doctor? ¿El CMP en qué consiste? Bueno, pues básicamente es lo que les había comentado, pero ya para entrar un poquito, profundizar en el tema, la historia clínica es básicamente la misma que le enseñan a uno a hacer o que le enseñaban a uno a hacer en la Universidad Nacional desde un comienzo, que tiene una cantidad de apartados que deben utilizarse uno por uno, desde el motivo de consulta, pero además toda la identificación del paciente, incluyendo de qué país y ciudad viene. Por ejemplo, un paciente que venga de Estados Unidos y viva cerca de Canadá, por allá en Minnesota, va a tener mucha dificultad para seguir el tratamiento. Nuestros pacientes que vienen de otras partes del mundo no tienen problema, pero tenemos que tener en cuenta de qué país viene, qué medicamentos puede conseguir allá, qué exámenes hay, porque el examen incluye controles que se pueden hacer la mayoría de las veces por telemedicina, o sea, videollamada generalmente. El examen no solo incluye esto, también incluye un análisis completo de la historia clínica. Resulta que es la historia más completa que hay. La hace una persona entrenada inicialmente y luego yo la continúo después de analizarla con el paciente al frente mío, porque muchas veces aparecen cosas que el paciente no nos ha comentado. A veces nos dicen, ¿y cómo supo, doctor? Esto es como un confesionario. Bueno, al hacer el examen nosotros comenzamos con todos los signos vitales, se mide la presión arterial, se mide el pulso, la frecuencia cardíaca naturalmente, se mide la oximetría, se le hace un electrocardiograma para ver más que todo fibrilación auricular que está apareciendo mucho y se le hace además de esto la medición del peso y de la talla para tener un conocimiento de cómo está en general su estado físico. Realmente, disculpe doctor, realmente, o sea, es un chequeo totalmente integral, totalmente completo. Dura Y mucho. como usted mencionaba que vienen pacientes desde otros países, ¿cómo le hace el seguimiento luego del examen a estos pacientes que vienen del exterior? Eso es muy buena pregunta porque nosotros lo seguimos durante 4 meses y a veces más por telemedicina. Telemedicina es medicina a distancia, es el acto médico a distancia. Nosotros lo comenzamos a hacer, bueno, yo específicamente cuando estaba en la universidad estudiando. Me acuerdo, un amigo de mi papá tenía una hija que tuvo un problema muy grave y me llamaron, yo estaba pasando casualmente por farmacología y me llamaron a ver cómo nos podía ayudar porque ella estaba intoxicada. Coincidencialmente tenía en la cabeza exactamente lo que debía hacer, le dije, mejoró inmediatamente. Esa fue mi primera consulta por telemedicina y creo que estaba como en tercero o cuarto semestre y mejoró, y mejoró. Después pasaron unas cosas que nos llevaron a internet. Por ejemplo, en 1997 creo que fue, hice mi primera consulta internacional por internet con una amiga que vivía en Finlandia.
Y estábamos charlando y me comentó que tenía un problema abdominal. Y en esa época tocaba con Windtalk. Windtalk era un sistema de hablar que no era ni parecido a lo que hay ahora. Cada rato tenía uno que decir, "Can you hear me? Over." Pues uno hablaba con el resto del mundo, no con Colombia, porque aquí no lo usaban mucho. Y él me comentó lo que tenía y le formulé y consiguió los medicamentos allá, no había tanto problema como ahora y se mejoró. O sea que usted es pionero en telemedicina acá en Colombia. Sí, sí, en realidad sí, porque incluso he dado conferencias en la Universidad Nacional en Telemedicina y el conocimiento que se adquiere más que todo por experiencia. Yo no tengo estudios de telemedicina, pero lo que sí tengo estudios es de un mes en computadores, porque una vez que estaba en un congreso y un aparatico que tenían que sacaba un reporte de las pacientes embarazadas del estudio en ecografía y se podía mandar a otros lados, lo mandaban por fax, incluso se podía meter el reporte en el fax. Y a mí me llamó la atención y dije, esto se puede hacer mejor. Ya sabía que existían los computadores, pero no había estudiado. Tomé un curso de un mes, aprendí a programar en BASIC y ahí comenzó todo. Y luego fue subir de computadores a Atari hasta llegar, pues incluso ahora a utilizar MacBook y todo tipo de computadores y haciendo yo mismo los computadores inicialmente porque los que tenía que adaptar a mi gusto. En 1992 más o menos hicimos, creo que fue esa prueba en ese año, una transmisión de una ecografía, de un video de una ecografía por modems que se medían en baudios. No había modems de gigahertz, eran modems de baudios y se demoró mucho, pero llegó al otro lado. Era en Bogotá, pero lo probamos. Como eso funcionó, después cuando yo tenía mis ecógrafos veía que no podía pasar las imágenes al computador y obviamente tenía que pasarlas al computador, entonces me compré un aparatico que hacía una adaptación, era como un convertidor de barrido digital, hacía una adaptación de la conexión que tenía por detrás el ecógrafo, que en esa época traía conexión a televisión, y lo modificaba para transmitirlo al computador, lo digitalizaba y funcionó. Y funcionó, eso fue increíble porque podíamos transmitir imágenes fácilmente del computador al ecógrafo, del ecógrafo al computador y fuera de eso estudiarlas. Y lógico, después de eso pues vino lo que se llama ultrasonido en color, que hasta ahora lo están haciendo, es algo que llaman LUT ahorita, pero nosotros lo estamos haciendo desde 1992. Incluso yo estuve en Estados Unidos en el 99 dictando unas conferencias por casi todo Estados Unidos para motivar a las compañías fabricantes de equipo para que utilizaran algo mucho mejor que lo que yo estaba haciendo. Desafortunadamente, pues no. ¿Qué pasó? No, pues que alguien tuvo la amabilidad de decirme por qué no me iban a parar bolas. La verdad fue que me dijeron esto, vea doctor, usted no va a, nadie lo va a escuchar aquí porque todo el mundo piensa que usted les va a quitar el puesto. Yo no iba con esa intención, solo estaba tratando de promover el uso del ultrasonido como lo estoy haciendo ahora. Doctor, y bueno, ya con todo esto que nos cuenta, ¿cuál es el origen del CMP? Y, o sea, ¿cómo nace el CMP? ¿Por qué se llama CMP? Eso es una historia Cuéntenos un poquito. simpática. Lo que pasa es que para 1985 yo ya tenía mi aparato de ultrasonido, tenía mi consultorio en la clínica Palermo, era un consultorio específicamente para hacer ultrasonido y yo veía pacientes, tenía una página en internet después, pero eso fue antes, empecé a recibir, no sé por qué, pacientes de otras partes del mundo, no eran muchos, pero por ejemplo venían desde Inglaterra, recuerdo. Vino una que le hicieron una ecografía próstata, no sé cómo llegó. ¿Cómo llegaban esos pacientes del exterior? No sé, no, a mí me daba pena preguntarles. ¿O algo así? O sea, no sé cómo llegaban, pero sí pasó una cosa simpática. Cuando yo comencé a hacer ultrasonido, primero yo no sabía hacer ultrasonido, le pedí a un médico de la clínica Palermo, Alejandro Esteves, que era muy bueno en ultrasonido, que hiciera los exámenes, él me los mandaba. En esa época yo operaba mucho y veía cuando era a operar y todo, me ayudaba muchísimo la ecografía. Después yo ya estaba trabajando en ultrasonido en otros centros médicos, pero eso que uno dice, hombre, yo estoy haciendo mejor diagnóstico, me voy a meter a trabajar allá. Y me fui a centros médicos y pasaba que una vez llegó un paciente, yo oí que decían, y aquí no toman, no le examinan uno el vaso, y estaban diciendo no, yo, ¿cómo que no?
póngalo acá. Todo emprendedor él, ¿no? No, pero es que a mí, imagínate, me dan la oportunidad de examinar el vaso, jamás había examinado el vaso, solo sabía hacer ultrasonido, me habían enseñado obstetricia, pelvis y seno. Hasta ahí sabía, pero si puedo ver el seno, si puedo ver un bebé, ¿cómo no va a poder ver el vaso? Además, no es por nada, pero saqué 5 en el examen de anatomía. Entonces conocía perfectamente dónde estaba el vaso y dije, examinémoslo. Y se corrió el cuento. Y se corrió el cuento por todos lados que en ese centro médico hacían exámenes de ultrasonido y de todo. Entonces hicimos de las vías urinarias, todavía no hacíamos transrectal. Me inventé el nombre. Había una urografía excretora. Yo dije, nosotros hacemos urosonografía, les evitamos la radiación. En una urografía les tienen que inyectar medio de contraste yodado y eso te puede dar una reacción anafiláctica. Ha muerto gente en clínicas por ese medio de yodado de contraste. Cuando hicimos ese examen, urosonografía, adiós ese examen. Mejor dicho, es que no había necesidad. Ya con el ultrasonido usted podía Perfecto. hacer lo mismo, o sea, reemplazar lo que hacían en este examen con el yodo, pues con el medio sí, de contraste. No necesitábamos medio de contraste, que era lo mejor, no tenía ningún peligro y el reporte era inmediato y no había intermediarios, no había un técnico que tomara el examen, sino yo mismo. Luego se me ocurrió el otro, la ecografía de vías biliares. Yo le puse el nombre colecistosonografía. En radiología se llama colecistografía, le puse colecistosonografía y hágale. Entonces, claro, estaban contentísimos en los centros. Yo trabajaba en 2 centros de salud. Sí. Pero entonces ya me llamaron del Seguro Social y que para hacer ecografías me contrataron. Estuve 6 meses con el aparato más viejo que he utilizado en mi vida. Un aparato modelo 70, estábamos en los años 90, algo así. El aparato transductor era así de grande, un transductor ahorita puede ser así de grande, incluso hay unos más pequeños. Y con eso hacíamos ecografías y salían bien. Renuncié porque una vez me pusieron a hacer consulta y nada, eso es muy aburrido. Lo que a mí me gusta es el ultrasonido. Pero eso llevó más pacientes y al Seguro Social llegaban muchos ejecutivos, porque el Seguro Social estaba en esa época, unidad, UPZ, algo occidente, y recibía en muchos hoteles del club militar, recibía mucha gente y veían que nosotros hacíamos de todo y eso llevó más pacientes allá. Pero yo ya tenía mi consultorio en la clínica Palermo, entonces allá fueron a dar, y en la clínica, ¿para qué? Me ayudaron muchísimo. Eso me lleva a otra inquietud, a otra pregunta. Si usted ejercía la cirugía y era amante del bisturí, ¿por qué? ¿Cuál fue esa decisión que lo llevó a dejar el bisturí, a dejar la cirugía y a enfocarse en lo que ahora realiza? Pues fue una decisión un poco traumática para mí porque, como tú dices, amaba la cirugía y siempre me fue bien. Creo que jamás tuve una complicación grave así con pacientes programados. Lógico que cuando hay urgencias pues es difícil, pero lo único que me pasó una vez, que por eso amaba tanto la cirugía, es que se me rompieron unos puntos por mala calidad del calgus y tocó reoperar a la paciente. Pero eso fue culpa del calgus, pero de resto un éxito increíble. Yo trabajaba particular y la gente llegaba a buscarme y en un momento yo con el ecógrafo ya miraba, teniendo yo mi ecógrafo, yo comencé, hombre, yo te voy a mirar con el aparato, miraba bien, yo creo que esto no es de operar, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer tratamiento. Y empecé a ver que era más lo que les podía evitar cirugía que lo que yo, aunque me encantaba la cirugía, quería operar, no ganaba, es que puedo no operar a esa persona, puedo evitarle la cirugía y así nació que poco a poco fui dejándola. Mi último parto o cirugía fue en 1990. Me recuerdo que me fue a un congreso en Chicago, precisamente de ultrasonido en la RSNA, Radiological Society of North America, que fue en el McCormick Center en Chicago. Y eso fue la última vez que yo atendí, ya estaba yo en ese centro. Uy, me pasaron muchas cosas en el McCormick Center muy buenas. Para esa época estaba la empresa Philips, estaba el presidente de Philips, Peter van der Waal, y ellos me mandaron un ecógrafo, el mejor ecógrafo que tenían en ese momento. Era uno lo ve ahorita, una nave, era precioso y hacía de todo. Y me lo dejaron casi como 2 años, que él estaba montando algo de ultrasonido y en esa época apareció, ellos fueron los que me dijeron, venga, vamos al McCormick Center en Chicago, y me fui para allá con ellos.
Mira, pasé increíble porque estábamos en medio de ultrasonido, todos los días hablábamos con profesores de ultrasonido. Allá en Estados Unidos no son aquí como la sociedad de radiología acá que solo quieren ser ellos, no, allá enseñaban. Uno tenía almuerzos con los profesores, ellos daban sus conferencias y uno hablaba con ellos, después se llamaba Meet the Professor Session y uno hablaba con ellos. Era increíble porque ellos no eran personas envidiosas, sino enseñaban mucho. Antes, mira, yo tuve unos profesores de ultrasonido impecables, pero lo simpático en ese congreso fue que teníamos el aparato de Philips y claro, yo lo sabía manejar porque ellos me lo habían dado y lo tenían ahí mostrándolo a todo el mundo en el McCormick Center. Y yo me acuerdo que llegué y cogí el transductor y le dije a alguien, mira, te enseño cómo se hace una ecografía de ojo con un transductor transvaginal. Sí. ¿Transvaginal, Usos doctor? traductores largos y le dije, mira, es que tú puedes hacer de todo con cualquier cosa desde que sirva. Entonces, con un traductor transvaginal le estaba enseñando cómo hacer ecografía de ojo y eso se llenó de gente. Y aquí, ¿qué pasó cuando vi gente mirando desde arriba y empezó todo el mundo a preguntar? Claro, se formó el show y Philips estaba llevando todo lo del... Lo vieron entonces. Claro, y eso se llenó de gente hasta que llegó seguridad. No, que ustedes no pueden hacer eso, que no sé qué. Y bueno, entonces ya no mostramos más eso, pero sé que hay interés en la gente, sé que quieren hacer el ultrasonido, sé que lo deben hacer, sé que evita peligros y sé que es más rápido que muchos otros medios diagnósticos. Entonces hay que usarlo. Perdón, es un propósito realmente de vida lo que el ultrasonido ha hecho en usted. O sea, ha sido su propósito porque ya lleva muchos años ejerciendo esta labor tan bonita y salvando vidas. No solo salvando, evitando cirugías, evitando otros procedimientos que son muy invasivos. Así es, y ahí viene lo que dejé la cirugía. Imagínate, dejar lo que yo amaba toda mi vida, pues cuando empecé a estudiar medicina había querido ser cirujano, pero lo que pasó, quería hacer especialización en cirugía. Sí. Yo salí con título de doctor en cirugía, pero quería especializarme, pero en ese momento ya estaba atendiendo tantos pacientes quirúrgicos que no tenía tiempo de especializarme. Cuando hice mi rural, a veces era el único que operaba, daba anestesia, tomaba rayos X, de todo. Eso era como un hospital de MASH. Mira, eso es de las mejores experiencias en medicina que yo he tenido y ahí es donde aprendí la necesidad del ultrasonido porque en esa época no había. En esa época era muy doloroso que uno pensaba, ¿y cómo hago para hacer ese diagnóstico? Yo no sabía que existía el ultrasonido. Imagínate cuando llego y un amigo me dice, mira, aquí en la clínica Palermo están haciendo esto. Hágale ya, le estaba pidiendo. Luego el amigo me dijo, un amigo médico con el que yo operaba a veces, me dijo, ve y haces este curso de ultrasonido. A ti te encanta. Yo, listo, ¿quién dijo miedo? Y De hacerlo. una. Y cuando llegué había profesores españoles, había otros países. En esa época era muy fino todo, eran con auriculares, traductores a varios idiomas. Era increíblemente bueno y la calidad de los profesores en esa época, 1981, era increíble. Venían de Argentina, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos y de Venezuela. Una vez conocí uno también. Había muchos países y uno aprendía realmente mucho. Desafortunadamente eso después se fue degradando y dije, pues ya no quiero ir a congresos porque me pasó una cosa que no sé si vale la pena contarlo, pero en un Sí, congreso. dejémoslo como anécdota y Sí. ahorita lo volvemos a contar. Porque con todo esto que me está contando, que nos está contando acerca del ultrasonido, yo sí quisiera saber y pues que nos cuente un poco qué enfermedades se pueden diagnosticar con el ultrasonido. O sea, ¿cuál es la función del ultrasonido? Se puede diagnosticar casi de todo. Básicamente es lesiones en tejidos blandos, es en teoría. Ustedes pueden diagnosticar fácilmente lesiones en hígado, vaso, vesícula, en tejidos que estén llenos de líquido como la vejiga, en el páncreas, en intestino, aunque tiene aire se puede diagnosticar, pueden diagnosticar apendicitis y mira, en huesos también. ¿El Yo fui de los ultrasonido también se puede evidenciar algo en los y en huesos? articulaciones. Yo fui el primero en Colombia en hacer el ultrasonido articular. Me acuerdo que nadie enseñaba eso, estuve buscando a ver dónde un congreso, nadie lo enseñaba. Conseguí un libro en alemán en esa época, pues todavía me acordaba, una vez hablé de alemán y lo estudié, y sí lo estudié y aprendí y me puse a ver, porque es que tenía mucha ayuda de la gente que trabajaba conmigo en ultrasonido, que les encantaba que yo los examinara sin dolor y a ver qué tiene y todo, entonces aprendí mucho.
Y ese tipo de ultrasonido lo hace a uno cogerle mucha confianza, porque diagnosticarle una lesión en rodillas, una lesión en un hueso. Una vez la que me pasó, yo soy, bueno, en esa época era paracaidista, tuve un accidente, no me acuerdo si fue una rodilla, bueno, fueron muchos accidentes. El caso fue que fui a una muy buena clínica de Bogotá, me tomaron una radiografía, yo estaba muerto de dolor y me dijeron, no, pero no vemos nada en la radiografía, va a tocar que le hagan una tomografía. Pero hoy no se puede. Entonces yo ya tenía mi ecógrafo ahí, fui, dije, esto está roto seguro. Y me miré, la rótula, fue la rótula. Y claro, la vi partida con un equipo de ultrasonido. Ahora, no lo pueden hacer con el equipo, llegar y poner un ecógrafo convex así nomás, un transductor convex. Yo utilicé un transductor lineal que ya tenía, pero no me daba la suficiente superficie. O sea, tengo que tener buen foco en la superficie porque era la rótula, tenía que ver muy pegado, pero yo ya había utilizado unos pads de gel de ultrasonido que se utilizaban para esos tejidos. Y me lo puse y lo vi perfectamente. Luego me fui a donde me querían operar, me querían poner tornillos y todo. Entonces me fui a donde mi ortopedista y no me creyó. Me dijo, no, eso con ultrasonido no se puede. Y yo, bueno, mándese a hacer una resonancia si no quiere una tomografía. Le dije, no, tomografía no, es radiación, no resonancia. Me mandó la resonancia y la vio y dijo, sí. Estaba fracturada acertó. y ya era una fractura, me tocó usar yeso y todo, pero se mejoró y yo la vi inicialmente por ultrasonido. Y se O sea, usted mismo se evitó la cirugía. Claro, y fracturas costales, eso ¿También? sí que una vez que no me abrió el paracaídas me fracturé, o sea, cuando se abrió llegó muy rápido, 3 costillas de acá y dije, no, yo no voy al médico, yo me miro a ver qué tengo y preciso, estaba rota. Estaban rotas 3. Y fue mi curso de paracaidismo en el tercer salto. Entonces me fui a mi consultorio, yo mismo me hice la ecografía y me vi la fractura, entonces le dije a mi asistente y le enseñé cómo se ponía, yo sé poner vendas aquí para que te la mantengan quieta, eso duele la quitada, la postura no, porque ese era con esparadrapo de ese que se pega mucho. Sí. Y ya en un mes quedé perfectamente bien, perfecto. El ultrasonido sirve no solo para eso, ustedes pueden diagnosticar lesiones en los ojos, en los niños pequeños, cuando está abierta la fontanela dentro del cerebro es la mejor forma, yo creo, de diagnosticar, por ejemplo, masas o lesiones que producen aumento del líquido cefalorraquídeo, es muy fácil. Cuando en el embarazo de eso es lo que más se ha hecho en ultrasonido y se ve el bebé perfectamente. De hecho, yo hice un programa de ultrasonido para embarazo y era muy exacto. Ese programa duré haciéndolo mucho tiempo porque fue investigación con investigación, yo tengo por ahí los cálculos y todo, y era muy preciso. Lo que pasa es que yo dejé el ultrasonido de embarazo porque... ¿Por qué lo dejó? ¿Cómo se llama? El obstétrico, ultrasonido obstétrico, porque se volvió un show. Llegaron los traductores volumétricos y entonces la gente lo que hacía era una ecografía lúdica que sentaba a toda la familia en un sofá, conectaba el ecógrafo a un televisor y entonces todos iban a ver y qué sexo tiene el niño, ay, se parece al tío, no, se parece al abuelo, eso se volvió la ecografía. Esa ecografía es la 3D, ¿no? En donde se puede ver los rasgos del bebé. Sí, yo tengo traductor 3D ahí, pero no... No le llamó la atención, no le llamó la atención hacer no ese da tipo. diagnóstico, no sirve para diagnóstico, no sirve realmente. Simplemente he utilizado mucho, de hecho lo tengo guardado porque no tiene objeto. Ya. Entonces esa ecografía es absurda, la dejé de hacer, esa ecografía no la hago. De hecho, yo creo que hacer ecografía en la forma que se está haciendo ahorita, eso tiene que acabarse. Uno tiene que reemplazar el fonendoscopio por un transductor de ecografía, por varios transductores y todos los médicos deben saberlo hacer todos, incluso la Organización Mundial de la Salud, circular 875, no recuerdo el año, fue a finales de los 90, estipuló que todo médico debe ser enseñado para practicar ultrasonido, debe ser enseñado en la facultad y se le debe incentivar y motivar, y no solo los médicos, las parteras deben saber manejar un ecógrafo. Y yo le he enseñado a muchas enfermeras que pueden hacer muchas cosas. Es que parece mentira. Uno aprende mucho de las enfermeras si las escucha. Son increíblemente buenas y aprenden ultrasonido rapidísimo porque saben las bases. Entonces es muy fácil enseñarle a una enfermera. Tú estás en un centro de salud y tienes un ecógrafo y tienes la enfermera.
pueden hacer muchas cosas. Mira, cuando yo estaba en el hospital haciendo mi rural, estábamos estrenando un jeep, que era la ambulancia, era muy buena. Y yo tenía que hacer consulta en Campo Hermoso, yo estaba en el Hospital Elías Solarte, y a mí me encantaba manejar, entonces yo le ofrecía 2 cervezas al conductor para que, déjeme manejar y me invite cerveza cuando llegamos. ¿Sí? Y ese día que me llamaron al Centro de Salud Campo Hermoso, no había conductor, y dije, yo me voy. Y que el director del hospital no está, el que sigue director es usted, pues me voy. Y me fui a hacer consulta así nomás, y cuando llegué estaba la enfermera diciéndome, doctor, esta paciente está muy mal antes de que comenzara, está malísima. Ella la había diagnosticado que estaba trancado el bebé con las solas manos, pero no tenía un ecógrafo. Si hubiera tenido un ecógrafo hubiera podido decir por teléfono, porque teléfono sí había, claro. Mire, mande la ambulancia, pero no, me tocó cancelar la consulta, échenla en la ambulancia, llegué a toda por carretera de montaña con la doble transmisión, llegué que llega uno como en las películas, chirreando llantas, parando la ambulancia en reversa, sáquenla, le di yo mismo anestesia, una monjita me ayudó, una monjita excelente, y la paciente salió perfecta, y ni las gracias, pero es lo más rico que yo he hecho en medicina. Si hubiéramos tenido un ecógrafo, seguramente hubiéramos manejado eso mucho más rápido. De una manera diferente. Sí, es que es increíble. Hubiese sido el diagnóstico más rápido. Pasa mucho que uno hubiera necesitado, y uno dice, ¿y por qué no existía? Y si existía. Pero no, es que no es común, doctor. O sea, el ultrasonido no es tan mencionado en medicina. ¿Por qué? No es que este examen CMP, que es ultrasonido, no lo realizan en todos los países, ni en las ciudades de acá de Colombia. ¿Por qué no lo hacen? Pues mira, el ultrasonido se debe hacer en todos los países, de hecho, tengo entendido que se hace. Lo que pasa es que no se aprovecha. Porque resulta que aquí acostumbran que llega un paciente, le duele el estómago, entonces le dicen que es el colon, lo mandan a la casa y la señora tiene el bebé. Ha pasado, salió en el periódico, creo que fue de Espectador hace unos años, le hicieron mal el diagnóstico, no tenían un ecógrafo. Un periodista, Mauricio Orjuela, bueno, no recuerdo el nombre, murió porque tenía una apendicitis y lo estaban llevando de médico en médico y de laboratorio en laboratorio, desde por la noche buscando un sitio donde hicieran tomografía porque no sabían hacer ecografía. 40 y pico días así, pues se murió. Eso es absurdo. Y en Colombia sé por qué existe ese problema, porque hay una sociedad de radiología, asociación de radiología, que es como los taxistas malos de la medicina, que se ponen a pelear con los médicos que sabemos hacer ultrasonido porque ellos quieren ser los únicos que hacen ecografía, pero no saben diferenciar una radiografía de una ecografía. Y por eso esto ha impedido en algunos países que se desarrolle el ultrasonido. Pero hay otros países avanzados en Estados Unidos, por ejemplo, está el American Institute of Ultrasound Medicine, AIUM, que es tal vez la organización más grande del mundo que abarca a los profesionales que hacemos ultrasonido. Ellos no tienen ninguna limitación, pueden entrar no solo médicos, pueden entrar parteras, pueden entrar enfermeras, pueden entrar sonógrafos. Sonógrafos son los que hacen las ecografías en Estados Unidos para que las firme el radiólogo. Puede entrar cualquier persona. En Estados Unidos hay médicos que hacen ultrasonido sin problema. Entonces esa asociación abarca todo eso y ha agrupado muchos profesionales, y esa asociación junto con otras que también abarcan ultrasonido en el resto del mundo están dirigidas por la federación que dirige a nivel mundial el ultrasonido. La federación es la que une todas las asociaciones de ultrasonido a nivel mundial. Y eso es lo que regula todo el ultrasonido, pero pese a eso no se utiliza porque la utilización es muy mala, es mandar a hacer una ecografía, cuando lo que se debe es usar el ecógrafo para examinar al paciente que tienes ahí, que está enfermo, que no sabe si hay que operarlo o no. Eso es lo que tenemos que hacer con el ultrasonido. Por eso yo no me gusta usar la palabra ecografía, se me hace, para mí no tiene sentido, yo prefiero ultrasonido. Incluso ecografía es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? Sí, si ustedes miran el diccionario terminológico de ciencias médicas, uno de los viejos, no de los más nuevos, van a ver que ecografía es una enfermedad muy propia de algunos políticos en que el paciente puede copiar escritos, pero no puede expresar sus propias ideas. Eso se llama ecografía. Y cuando yo empecé a hacer ecografía, yo veía que en España, en
Francia, en Alemania le decían Sí. ecografía, bueno, en su idioma, pero ecografía, básicamente. Y en Estados Unidos le decían sonogram, sonography, ultrasound también. A mí me sonaba mucho más lógico porque la ecografía es una enfermedad, así nació. Y cuando le pusieron el nombre ya fue un nombre alterno de que las ecografías eran una forma de examinar, pero la ecografía es un medio diagnóstico que utiliza ultrasonido. Lo que van ustedes es a examinar con ultrasonido a un paciente y luego al final les explicamos algo de eso porque hay que hacer un cambio. Bueno, doctor, bueno, son muchas las enfermedades, los diagnósticos que se pueden evidenciar con el ultrasonido. Mi pregunta ahora es, ¿se puede diagnosticar cáncer a través del ultrasonido? Claro que sí, nosotros lo diagnosticamos con mucha frecuencia. ¿El cáncer qué es? El cáncer es un acúmulo de células generalmente limitadas por una cápsula o una pared, células que tienen una pérdida de su función inicial. Eso se llama anaplasia. Y cuanto más indiferenciadas, o sea, cuanto menos especializadas sean, menos función específica tienen y es lo que se llama cáncer. Ese tipo de células actúa como una guerrilla, podríamos decir. Como una guerrilla, sí. Yo sí, también. Empieza a dispersarse por todos lados y a dañar todos los tejidos. Hace lo contrario a lo que está la función de la célula normal, ¿sí? Exactamente. Y la imagen que eso da en ultrasonido es muy específica. Lo primero que se ve es un tumor o lo segundo que uno puede ver también es una diferenciación del tejido, porque un tejido conformado por células, digámosles, corruptas, va a tener una apariencia corrupta. Por ejemplo, una prostatitis se puede ver como se ve inicial, puede mascarar un cáncer porque son muchas células desordenadas y todo. Entonces, cuando ustedes tratan la prostatitis, ya el tejido se va a ver mejor y pueden diferenciar más fácilmente pequeños tumores. Entonces, nosotros recomendamos a los pacientes cuando tienen prostatitis, y es muy frecuente, que se hagan un nuevo ultrasonido después de tratamiento si la prostatitis es severa, porque la prostatitis severa puede dar una imagen, pues puede oscurecer tumores, sí, la distorsiona, es totalmente distorsionado y no solo ocurre en próstata, ocurre en los ovarios, ocurre en seno la ecografía es utilísima, es mucho más útil que la mamografía. La mamografía duele, es cancerígena y muestra menos que una ecografía. La ecografía es todo lo contrario, el ultrasonido más bien. Ok, bueno, pero usted nos habla que se puede evidenciar la imagen, que se ve un poquito distorsionada, pero según la medicina tradicional, bueno, según como los estándares que hay, el único medio para diagnosticar si hay células cancerígenas o no es la biopsia, según el estándar, ¿sí? ¿Cómo hace usted, doctor, o cómo se puede a través del ultrasonido realmente saber que sí son células guerrilla que están ahí en ese órgano? ¿Cómo saberlo si no se evalúa directamente la célula? Ahí es lo que te decía antes, depende de la conformación del tejido. Si el tejido es muy desordenado, tú piensas ya más que es cáncer. Sí. Nosotros usamos adicionalmente termografía para examinar, por ejemplo, en seno, uno ve este tejido, este seno está más rojo o más blanco que el otro lado, sospechamos cáncer porque hay inflamación, la inflamación produce calor. Entonces, eso es un complemento del ultrasonido, pero con ultrasonido nosotros usamos muchas técnicas que ahora existen y en mis tiempos, cuando era chiquito, como digo, no existían, que es, por ejemplo, el Doppler. El Doppler en color es ideal para ver la inflamación y está muy desperdiciado porque los médicos no saben utilizarlo, no les enseñaron en la facultad. Y es muy fácil detectar cuándo hay inflamación y cuándo no hay inflamación o la inflamación es crónica. Por ejemplo, una próstata, si tienes una prostatitis crónica, la próstata puede volverse pequeña porque se empieza a atrofiar y la circulación se reduce, pero la prostatitis está ahí, está la inflamación, aunque no se representa por aumento de la vascularización. Sin embargo, si la prostatitis es aguda, sí se ve inmediatamente, eso lleno, pones el Doppler y se ve por todos lados. En la tiroides pasa, la tiroiditis de Hashimoto es un diagnóstico relativamente frecuente que están perdiendo de hacer en muchas partes, es que a veces da una rabia, no les ponen el Doppler y es muy fácil diagnosticar una tiroiditis, si te da una cantidad de Doppler hay tiroiditis, pero es que no es solo el Doppler, es que hay más formas de saber.
La elastografía se está usando hace yo creo que unos 10 años y ya ha progresado mucho. También se puede evidenciar a través de la elastografía. Claro, es que lo que pasa es que el tejido canceroso en general es duro, como es tan indiferenciado, tan desordenado, es duro. Entonces tú puedes calcular la dureza indirectamente mediante elastografía. Yo tengo mis peros en relación a eso, pero creo que aquí no es la ocasión de decirlo. Sin embargo, sí ayuda, porque si uno detecta que el tejido es duro y lo puedes ver, yo tengo equipos que hacen eso y es fácil de ver. Uno sospecha, pero no puede decir que hay específicamente cáncer. Tiene que tomar toda la historia clínica y todo el resto de cosas para poderlo diagnosticar. El ultrasonido, de hecho, puede diagnosticar cáncer con mucha más probabilidad que una biopsia, lo que me preguntabas. Sí, sí. Porque la biopsia lo que hace es llegar y picar el órgano en el cual se sospecha que existe cáncer para obtener una muestra de células y pasarlas al patólogo. Yo hice muchas biopsias, muchísimas biopsias, incluso mandé a hacer equipos especializados para mí, para poder tomar la muestra mejor, y vi que en realidad eso no ayudaba mucho. En cambio, lo que sí ayudaba era a medida que uno tenía más experiencia, veía más las cosas, estudiaba más, sí aprendía uno mucho de cómo detectar el cáncer. Y por ejemplo, un cáncer de seno. Yo digo que la ecografía de seno es difícil, pero porque el seno a veces es muy grande y toca explorar mucho. Sí. Pero un cáncer de 2 centímetros se detecta fácilmente y no tienes que mandar al paciente a biopsia. De hecho, y hay estudios sobre eso, se aconseja mejor para el paciente que cuando hay un tumor que se detecta, no le hagas biopsia, sino abres y lo quitas y lo sacas. Y la razón es esta, que si tú tienes un paciente que tiene cáncer, generalmente es porque la apoptosis está inhibida. La apoptosis es la forma en que las células del cuerpo destruyen a las células cancerígenas. Entonces, si un paciente tiene cáncer, pues su apoptosis no está funcionando y deja las células cancerígenas ahí por todos lados. Y hay otros estudios, como en la Universidad de California en San Diego, que lo han desaparecido, no sé por qué, que demuestran que la inflamación producida en una biopsia inhibe la apoptosis. Inhibe un gen que se llama MASPIN, que es el que estimula la apoptosis. Entonces, si tú pinchas un tumor, ¿qué vas a hacer? Sacar células que están mal a todo el resto. Más o menos es como un acuerdo de paz, pues llamarlo así. Pero resulta que pena, pero es que es muy fácil compararlo con lo que sucede en la vida real. Sí. Entonces salen y suben hasta el hasta el cerebro, pueden dar metástasis en cerebro, pueden dar metástasis en huesos, se van por todos lados. Se difumina por el imagínate que tú tienes una cantidad de presos en una cárcel. Y llegas y metes algo ahí para sacar unos tantos y por ahí se empiezan a salir el resto. Más o menos es eso y lógico, eso infecta el resto. Claro. Así funciona el cáncer. El cáncer es una enfermedad más que todo de deficiencia de defensas que se puede presentar en cualquier persona y hay muchas causas. Ahora, si el cáncer no se corrige, se va a expandir. Y si se le empieza a picar, a molestar, va a producir metástasis. No solo crece, sino va al resto del cuerpo porque las células se salen de ahí y se van. Claro, total. Entonces, tiene lógica realmente. Y ahora, en lo que me preguntabas de la biopsia, es que hay más todavía. Yo hice mucho tiempo asesoría médica para demandas en salud debido a la cantidad de muertes que generaba la biopsia de próstata. Es que la biopsia de próstata se hace más que todo perforando a través del recto con una aguja Turcut para llegar hasta la próstata. Y ahí se pica. Resulta que el cáncer de próstata donde más se localiza es en la zona externa, que es la más pegada al recto. Y es la más difícil de abordar por la biopsia porque la aguja generalmente llega más lejos y a veces acaban perforando la vejiga. Pero aunque puede que no detecten el cáncer y puede que la ecografía salga Gleason 0 o Gleason, esas cosas que nos dicen, las células cancerígenas que puede haber tenido pueden haber ido de la próstata hacia el recto. Y pueden ir al resto del cuerpo porque la sangre las transporta. Por eso está el mecanismo de defensa que se llama apoptosis. Pero si ya tienes cáncer es que no tienes tanta apoptosis. Claro. Entonces, si tú haces eso, aumenta la posibilidad. Y el estudio de la Universidad de California, San Diego, del 2007, y abarcó biopsia de seno y biopsia de próstata. Y en realidad la biopsia de próstata, yo he visto casos en estas demandas que salen Gleason 6, que antes decían que era cáncer,
y en la autopsia, porque los pacientes, los familiares la pedían, se demostraba en la autopsia, que ve mucho más que una simple biopsia, que no existía cáncer. Y como decía uno de los abogados de esos pacientes no familiares, lo mataron para demostrar que estaba bien. Eso es absurdo, estamos en el 2024, ¿cómo vamos a estar picando una cosa para sacar todo lo que hay dentro y esparcirla por el resto del cuerpo si tenemos tecnología que puede que no nos dice que el diagnóstico es histopatológico, pero nos dice que hay un cáncer y que hay que cuidarse? Y además, ¿para qué sirve una biopsia? Los pacientes que yo veo acá que les dicen que les hacen una resonancia multiparamétrica, les dicen que hay cáncer, que hay que hacerle una biopsia, le hacen una biopsia, les sale Gleason 7. Antes salía mucho Gleason 6, pero yo insistí tanto que Gleason 6 casi nunca era cáncer, que ahora sale Gleason 7. No sé por qué coincidencia pasa. 4 más 3. Pero, ¿sabes qué les dicen a esos pacientes? Les dicen, escoja entre cirugía o radioterapia, o entre cirugía, radioterapia y hormonoterapia. Hombre, entonces ¿para qué hacemos la biopsia? Si ni siquiera le sirve al médico para que él decida qué es lo mejor para el paciente, sino que pone al paciente a que él decida qué es lo mejor para él. No, eso es sí, absurdo. totalmente, doctor. Bueno, esto es súper interesante, la verdad, es un conocimiento total para mí y supongo que para todas las personas que van a ver este video, porque pues son cosas que no se dicen, que no están ahí como tan tangibles para nosotros, ¿sí? Y quería preguntarle, doctor, ¿cuál es la consulta más común en los hombres que usted tiene en su unidad de diagnóstico? Terror, vienen aterrorizados porque les dijeron que tenían que operarlos y los pacientes ya muchos saben que les produce la cirugía. ¿Y en qué órgano como tal? Pero no solo eso, el cáncer. O que tienen cáncer, vienen por terror que se ha creado iatrogénicamente, que es innecesario. Y ellos llegan asustados que los quieren hacer biopsia y muchos ya saben. Es que es de sentido común. Si tú picas algo que está mal, un absceso, por ejemplo, sale al resto del organismo. Pero vienen, disculpe que lo interrumpa, ¿vienen específicamente por la próstata? ¿Vienen a consultar específica o es diverso? No, es diverso. Lo que pasa es que la próstata, yo no sé por qué motivo se volvió de lo que más se veía en el CMP, pero por ejemplo uno ve endometriosis. Muchas mujeres sufren endometriosis. Hay una ley colombiana que es la ley de endometriosis que dice que esas mujeres ya son incapacitadas. Eso es falso, hombre. Lo que pasa es que toca saberla tratar y para saberla tratar tiene que entender la extensión, tiene que hacer ultrasonido. El ultrasonido, por cierto, es mucho más seguro que una laparoscopia y lo digo con conocimiento de causa porque soy laparoscopista titulado. Entonces podemos ver endometriosis, podemos tratar a las pacientes con endometriosis y podemos evitarle el gravísimo riesgo de una laparoscopia que lo tiene. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, hay ascitis que formada por tumores, uno ve mucho cáncer, pero no necesariamente en la próstata ni en los senos, porque lo hay también, pero en otras partes del cuerpo. Hay pacientes que tienen un olor muy feo en la vagina y deberían consultar. Yo recuerdo que cuando operaba mucho del olor feo en la vagina, generalmente cuando era muy feo era porque había un cáncer. En esa época no podíamos utilizar ecógrafos, pero ahora sí podemos poner el aparato y si una paciente tiene hemorragia, tenemos que ver cómo está el endometrio, porque uno de los cánceres más comunes en la mujer es el cáncer de endometrio. Y una de las enfermedades más comunes que produce hemorragia es hiperplasia endometrial, que no es cáncer. Pero el tratamiento de la hiperplasia es casualmente la misma forma de diagnosticar y confirmar el cáncer, que es hacer un raspado. Si la paciente no tiene cáncer, tú haces el raspado y la paciente queda perfecta. Si tiene cáncer, te sale la muestra que mandas al laboratorio de lo que has sacado y ahí se observa cáncer. Siempre que se operen hay que sacar una muestra para llevar al patólogo y siempre que le salga cáncer, mandar las placas a 2 patólogos diferentes más porque la biopsia y la patología es un examen interpretativo. Entonces, si ustedes les dicen que tienen cáncer, pues no se lo van a creer así nomás, tienen que confirmar. Si ustedes les dicen que su cuenta de banco se robaron toda la plata, ustedes como que van al menos al banco y verifican, ¿no? Pero tienen que verificar y para eso existen las segundas opiniones. No se crean siempre que les digan cáncer. El cáncer de próstata es de los más diagnosticados, creo que eso lo hablamos en un video, pero eso no quiere decir que sea más frecuente. Y
casualmente es el que menos tratamiento requiere porque es el que más demora en crecer y a veces desaparece y uno no sabe por qué. Ya. Entonces, cáncer de próstata, o sea, próstata, senos, endometriosis, esos son como las enfermedades como más comunes que vienen a consultar. ¿Sí? Problemas del manguito rotador, ¿También? en tenista, codo de tenista, en los... aquí en los... cuando escriben mucho hay gente que no sé por qué mueve mucho el mouse de esta forma y resulta que le da una tendinitis. La tendinitis se ve fácilmente en También se ultrasonido. puede, Se puede diagnosticar, es que se puede para todo. son muchos, la verdad. Yo lo Los que no sé es de diagnósticos. muela, pero los hacen ¿También? ultrasonido para ver abscesos, pero eso yo no lo hago, eso es un odontólogo. Problemas, por ejemplo, en los ojos, mira, es absurdo en esta época, año 2024, que se esté examinando con un oftalmoscopio a un paciente. ¿Qué puedes ver con un oftalmoscopio? Puedes ver algunos derrames, por ejemplo, por hemorragia dentro de la cavidad del ojo, puedes ver algo de desprendimiento de retina, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene una catarata? No puedes ver nada porque no pasa la luz. Entonces llegas y pones ahí un ecógrafo y ahí ves todo, Sí se ve. ves hasta la arteria retiniana, ¿sabes? Puedes saber si el paciente sufre de hipertensión, midiendo la velocidad de la arteria. Wow. Claro, se puede hacer todo, puedes ver si se le desprendió la retina. Yo puedo saber, eso es un poquito más difícil, pero si tienes experiencia, puedes saber si el paciente tiene un glaucoma. Yo he diagnosticado mucho glaucoma. Lógico que lo mando al oftalmólogo porque lo tiene que examinar, medir la presión y ver que lo que le digo es cierto. Porque es que a veces no creen, pero uno lo manda pues para que lo trate y le confirme. Nosotros siempre pedimos exámenes para confirmar nuestros diagnósticos, no es porque lo decimos ya, pedimos exámenes. También, ya que habla de exámenes, tengo una preguntita también de exámenes, pero, doctor, si la mayoría de los pacientes vienen para confirmar, descartar un cáncer, vienen por próstata, por senos, por endometriosis, pues por mamas, ¿por qué usted hace el examen completo? ¿Por qué no hace específicamente en los órganos que se supone tiene la lesión? ¿Por qué lo hace completo? Bueno, te voy a contestar la pregunta, pero dejemos un paréntesis en la palabra descartar, ¿ok? Ok. Bueno, entonces, el examen lo hacemos completo porque definitivamente hay que saber qué tiene el paciente en el resto del cuerpo para saber qué está afectando en tal forma su organismo para que no mejore en ciertos casos. Eso lo comenzamos a hacer a raíz de que recibíamos pacientes, por ejemplo, de Inglaterra, que no se me olvida, hasta de Dubái hemos recibido, pero en esa época venían era por una ecografía de próstata, por una ecografía abdominal, y resulta que nosotros pues podíamos hacer la ecografía, enviar el diagnóstico, como se hacía o se hacen las ecografías, se envía el diagnóstico. Pero entonces el paciente nos llamaba y nos decía, doctor, usted tenía razón, pero entonces aquí me dicen que qué pasará en esta parte, y yo no podía seguir diciéndole más porque no había examinado más. Claro. Entonces Se limitaba. había muchas limitaciones, entonces a veces había pacientes que venían y yo puedo ir a que me acabe el examen, claro, pero entonces, por ejemplo, tenía un problema en la próstata que no había mejorado, una prostatitis crónica. Entonces yo le pedí aquí pues una glicemia, a ver si tenía diabetes, pero no examinarle la tiroides, que hay enfermedades que producen con el problema de tiroides baja de las defensas. Entonces no las estaba examinando porque no estaba haciendo ecografía de tiroides. Sin embargo, yo sabía que existían. Entonces empieza uno a ver todo lo que tiene el paciente, que viene de otro país, que viene hasta Colombia, que no le hace el examen completo, mejor examinemos todo. Claro. Tengo al paciente ahí, tengo una buena historia clínica, sé lo que le pasa, sé lo que tiene, ya tengo una impresión diagnóstica provisional, que para eso es la historia clínica, sí. Y tú la puedes confirmar con el ultrasonido, y si le examinas lo más que puedes, seguro que vas a encontrar más cosas y el paciente va a tener muchas más probabilidades de mejorar, siempre y cuando siga las instrucciones, porque a veces claro, hay casos. Claramente, hay que seguir las instrucciones y por eso el CMP es el más completo que hay. Acá lo acaba de explicar el doctor. Bueno, ahorita que mencionó laboratorio, usted es muy estricto y habla mucho en los videos de que hay que hacerse los exámenes en un muy buen laboratorio, que tengan cuidado. ¿Cómo saber, doctor, que un laboratorio es de buena calidad y que cumple con los estándares que debe tener los exámenes que usted formula, que usted le envía a los pacientes?
¿Por No qué es están tanto porque yo los formule, sino porque es lo que el paciente necesita. Infortunadamente, muchas veces solo se sabe que ese laboratorio no servía después de que se hacen los exámenes y toca repetirlos. Es muy frecuente que uno pida un cultivo con anaerobios, de hecho nosotros lo pedimos muy frecuentemente, y los pacientes van a su laboratorio preferido, es más barato, o algunas veces por algún motivo diferente, incluso nos ha pasado con pacientes que vienen de otros países, no se lo toman, y si no se hacen el cultivo con anaerobios, hay laboratorios honestos que dicen que no lo hacen, pero hay otros que lo cobran y dicen que lo hacen y lo reportan con anaerobios, y uno pregunta, ¿cómo le tomaron la muestra de orina? Ah, no, me dijeron, me dieron un frasquito en la casa y que lo tomara. Hombre, si son anaerobios se le van a morir apenas estén en contacto con el oxígeno. ¿Y qué le salió? Claro. No, nada, no creció el cultivo. Eso es un mal laboratorio. Un laboratorio que hace anaerobios y manda al paciente a que se tome la muestra en la casa es un mal laboratorio. Otro ejemplo, pero es que toca que el paciente lo viva, que le piden un PSA y se lo reportan 1534, pero con el punto después del 1. Y uno no sabe si es 1.534 o 1534. Por esos errores se han caído aviones. Ningún laboratorio debe reportar ningún examen con más de 3 cifras después del punto decimal o después de la coma. Por eso no se deben usar puntos decimales en los reportes de laboratorio. Además están diciendo cosas absurdas, que el PSA después de tal edad es tanto que eso no sirve de nada. Los rangos que manejan, ¿no? Eso no sirve. Y adicional, no todos los laboratorios manejan el mismo rango, la misma referencia. Exacto. O sea, es totalmente diferente de laboratorio a laboratorio. No hay una estandarización completa, sino que es a criterio de cada laboratorio. Sí, eso es absurdo. Hay valores, por ejemplo, en glicemia que uno puede tomar, pero es que hay cosas, por ejemplo, si al paciente le sale una glicemia en 140, uno espera que le salga glicosuria, pues que le salga azúcar en la orina. En los buenos laboratorios suelen tomar una muestra de orina cuando uno pide una curva de glicemia de 4 horas. Pero resulta que muchos laboratorios baratos que no hacen ellos mismos el examen, o pueden ser caros pero malos, lo que hacen es guardar las muestras para enviarlas después. Esa muestra se va degradando y entonces casi todos van a presentar hipoglicemia o si tienen diabetes les va a salir normal. Esos malos laboratorios así no sirven y si ponen valores de referencia, eso no quiere decir que estén bien. A veces a uno le mandan los pacientes o los amigos, los enfermos, cuando saben que uno es médico, le dicen, doctor, examíneme estos exámenes. ¿Y qué? Dice los valores, eso lo hace inteligencia artificial, ahí lo pone, dígame que está bien y lea lo que dice el laboratorio, mira, tienes este bien, este mal, ¿y eso qué quiere decir? Ni idea. Claro. O sea, hay que examinar, hay que hacer la historia clínica. Yo les digo a los pacientes que insisten, a veces insisten que uno les dé exámenes anteriores, que les mandan a veces unas chorreras de exámenes. Hombre, pregúntenle al médico por qué le pidió cada examen y qué espera encontrar. Tráigamelo por escrito y le examino los exámenes. Miren, de las cosas primeras que yo aprendí en mi universidad, que era excelente en esa época, es que a uno le enseñaban, y aunque podía hacer los exámenes, poder pedir lo que quisiera, le enseñaban que no pidiera ningún examen si no sabía por qué lo pedía. Claro, es que ¿para qué va a pedir uno cosas si no sabe por qué las pide? Si yo examino un paciente con un ecógrafo, ya tengo en la cabeza qué puedo encontrar. Ya, nomás con la historia ya he hecho un diagnóstico presuntivo. Lo estoy examinando harto no porque sean muchas cosas. A veces examino más de lo que normalmente hacemos porque puedo encontrar algo. Y si lo sospecho, eso se llama criterio médico o instinto, lo que sea, uno pone el aparato ahí, ¿qué tal encuentra algo? Le da por poner un Doppler donde no lo ponía antes. Así es que se aprende, así es que mejora el ultrasonido, así es que mejora la medicina. Procuren todos los médicos aprender ultrasonido y verán cómo mejora el diagnóstico. Hablando de eso, doctor, ¿qué es esto, doctor? Ajá, me inventé la palabra, en inglés se puede. A ver, te explico. Eye ultrasound. En inglés existe el verbo sound, es un verbo también. Y en inglés se pueden inventar las palabras que quieras. Es el idioma más fácil de usar porque se pueden inventar las palabras. Yo no puedo inventarle castellano. Vamos a ultrasonografiar. Eso suena muy feo. Entonces mejor se me ocurrió poner eye ultrasound. Invito a todos los médicos a usar la camiseta, lo que yo llamo ponerse la camiseta.
Yo hago ultrasonido, pero ultrasound es mucho más rápido, es más fácil de entender y es el ponerse la camiseta es darles más salud a sus pacientes, ser ustedes más respetados por su calidad de medicina, que va a ser mucho mejor. Entonces, usen el ultrasonido, lo que se llama POCUS. El POCUS, El sí. POCUS tiene que ver con el CMP. ¿Qué significa POCUS, doctor? ¿Qué significa esa palabra? POCUS quiere decir Point of Care Ultrasound. Esa palabra existe hace, creo que unos 4 años. Se comenzó a usar en Estados Unidos. Disculpe. Me parece. ¿Me repite nuevamente qué significa? Point of Care Ultrasound es el ultrasonido hecho al lado del paciente, en el sitio donde En se español está. significa eso. Eso significa. Ok. Es punto, point of de y care, cuidado, ultrasound, pues el ultrasonido. El ultrasonido, ok. Entonces esa palabra en realidad se conoce como POCUS y es básicamente eso, nació creo que fue en ecografía cardiológica, en cuidado intensivo. Se usan mucho ecógrafos para examinar el corazón, ver cómo está la fracción de eyección. Si está muy reducida, pues imagínate, eso ya toca ponerle atención. Y es muy fácil de hacer para todo, no solo para corazón. Entonces eso se ha vuelto muy popular en medicina. Lo raro es que hasta ahora sea tan popular. Pues porque esto se está haciendo naturalmente, como les cuento. Yo cogí y examiné el vaso porque si puedo ver el útero, puedo ver el vaso. Si puedo ver el vaso, puedo ver el hígado. Y si el paciente está amarillo y todo, pues le pongo el traductor aquí a ver qué tiene. Si está amarillo, mientras le pido exámenes de laboratorio, se muere. Entonces, más bien, miro una vez qué tiene y sé qué hay que hacer. Entonces, eso se llama Point of Care Ultrasound, que es básicamente lo que ahora usamos, el verbo que casualmente se puso como la última letra de CMP, pero es que en realidad el CMP, ¿qué es? Simplemente es ultrasonido en el punto de atención, examinando al paciente lo más que podamos. Lo mismo que se hace en una historia clínica, que uno pregunta antecedentes, enfermedades previas, cirugía, síntomas, motivo de consulta, todo eso. Lo mismo puede uno examinar lo más que pueda con ultrasonido y que sea de frecuente, un hallazgo frecuente de enfermedades. Eso se puede hacer fácilmente, es eso nomás, Point of Care Ultrasound, y lo estamos haciendo hace años. Que le hayan puesto el nombre ahora, pues bueno. Ok. Bueno, doctor, usted ahorita en una de las preguntas me dijo, hagamos un paréntesis. Cuénteme por qué ese paréntesis. Descartar, la palabra descartar. Me preguntabas, Diana María, que si el ultrasonido podía descartar el cáncer. Mira, ningún examen puede descartar nada, ninguno. Eso que le mandaban unos órdenes de ecografía, descartar embarazo. Sí, podía descartar un embarazo de 10 semanas y eso, pero no podía descartar un embarazo de 2 semanas o de 1 semana. Nosotros lo vemos en ultrasonido transvaginal de 3 semanas y media. La mayoría lo ve hasta las 5 semanas que ve la actividad cardíaca, 5 o 6 semanas. Entonces tú no puedes descartar nada porque para descartar algo tendrías que conocer todos los métodos de diagnóstico, de detección de algo que aún no se conocen. Entonces, si no se conocen, ¿cómo haces para ponerlos? Y decir que algo no existe, no se puede. Tú puedes decir no encuentro cáncer, pero no puedes decir no hay cáncer. Súper la aclaración, doctor. Bueno, y también he visto en sus videos, en sus shorts, que apareció una nueva camiseta. Doctor, ¿qué significa esto? Es algo así como, me inventé la palabra. El ultrasonido, en mi caso, pues casi todo lo estudié en inglés. Mi primera página que puse en internet de ultrasonido era dirigida a médicos, casualmente llegaron fue pacientes. Yo estaba en inglés, estaba escribiendo un libro en inglés de ultrasonido que nunca acabé porque siempre aprendía tanto y el ultrasonido progresaba tanto que llegaba un momento en que uno no tenía tiempo de escribir por estar estudiando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué hay ultrasound? En inglés la palabra sound es un verbo, ultra es solo más allá. Entonces puedo inventarme el verbo, en inglés se pueden inventar palabras, es legal, es lícito, se hace y se hace fácilmente. Si lo pongo en castellano queda muy fea la camiseta diciendo yo ultrasonografeo. Me imagino los haters se van a poner a ultrasonografiar, pero se dice hay ultrasound y por eso los invitamos a todos los médicos a que se pongan la camiseta. ¿Y qué significa eso? Hacer ultrasonido.
La ecografía, como se está haciendo eso, tiende a acabarse. ¿Cómo va a ser que tienes el paciente enfermo, le has hecho historia clínica y tienes que mandarlo a que le hagan una ecografía donde le dicen próstata grado 3 y tú lo que quieres saber es qué tiene? Hombre, si tú mismo le haces la historia, lo examinas, lo tienes ahí, le pones el traductor, sabes que tiene una prostatitis o un cáncer o una enfermedad renal o cálculos y de una vez toman la conducta, le evita todo el tiempo. No sé cuánto es en un EPS en Colombia que se demora en dar una cita de una ecografía, pero puede ser Los harto. trámites son largos, ¿Cuánto puede demorar? hasta ¿Un mes? 2 meses. 2 meses. Y tienes el paciente ahí, lo miras con el aparato de ultrasonido y ya, tienes el diagnóstico. No es que cualquier médico compre un aparato y haga diagnóstico, pero va a aprender. Pero la única forma de aprender algo es usarlo y hacerlo. Entonces los aparatos de ultrasonido tienen una ventaja. No son peligrosos, se lo pueden poner en cualquier parte. Los oídos les puede doler un poquito, mejor no. Pero en serio, los pueden poner en cualquier parte. Ahorita venden aparatos muy pequeños, los ponen en cualquier parte del cuerpo. Miran ustedes mismos qué tienen, miran a sus familiares, amigos relacionados. Entonces usen ultrasonido, pónganse la camiseta. En serio, y dejen de perder pacientes, de perder vidas, de ganarse problemas porque no hicieron un diagnóstico a tiempo y miren por ultrasonido, que es lo que llamamos, póngase la camiseta y haga ultrasonido. Hay ultrasound. Bienvenidos los colegas que quieran hacer ultrasonido y si quieren aquí les tratamos de enseñar cosas que no les han enseñado en la facultad. Bueno, aquí no, en el canal, en nuestro canal de YouTube. Bueno, doctor, creo que está más que claro la invitación a todos los médicos a que se pongan la camiseta, a que hagan ultrasonido, a que innoven y tengan a mano, como usted lo dice, la oportunidad de diagnosticar de una vez y no tener todas estas trabas administrativas que hay para poder tener un diagnóstico certero y eficaz para el paciente, para nosotros los pacientes, porque pues... Y es que hay una cosa que no hablamos. ¿Qué cosa? Que todo el ultrasonido se puede hacer a distancia. Todo el ultrasonido. Mire, yo tengo unos 2 pacientes que compraron aparatos de ultrasonido de otros países para que mandarme las imágenes. Yo les dije cómo tomarlo, dónde ponerse el aparato. Y se puede hacer, incluso hemos entrenado pilotos, enfermeras, todo eso, y lo pueden hacer a distancia. Y llega a un punto que ustedes no se imaginan, que yo puedo estar viendo al médico o a mi colega que está haciendo un examen, puedo ver al paciente y en otra pantalla puedo poner muchas pantallas donde quiera, puedo estar viendo el ultrasonido que está haciendo. Es que es tan increíble el avance de esto que yo puedo decirle al colega, inclina el transductor hacia la derecha, muévelo hacia abajo, dile al paciente que respire y mantenga la respiración. Todo eso se puede hacer por telemedicina. ¿Por qué no lo hacemos? Es mejor salud, mejor medicina y todo el mundo más contento. Esa es la razón. Vale, doctor. Muchísimas gracias por este espacio, por esa invitación a sus colegas y por habernos hablado y habernos aclarado de qué es el CMP, ese examen tan importante y más completo que hay y que usted realiza. Así que pues muchas gracias por instruirnos, por enseñarnos con sus videos y gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Diana María, por la invitación. Espero que aprovechen toda la información que se les ha dado. Así es. Hasta una próxima invitación. Y la camiseta. Recuerden, pónganse la camiseta.